Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Envío un cordial saludo para todas y para todos, hasta allá donde se encuentren. Oiga, pues interesante el tema porque mucho se ha hablado, incluso obviamente la prensa conservadora le da mucho espacio al Partido Acción Nacional, que se ha sometido al Poder Judicial. Salió el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, a decir con categoría: por eso se creó el Poder Judicial, porque no pueden definirse situaciones al amparo de dos poderes en el país. Pero aparte, es un error pensar que este poder está al servicio de los otros dos poderes. Si no habló en su momento, y lo dice Arturo Saldívar Lelo de la Rea, es porque el respeto debe imperar al Poder Legislativo hasta que definiera el asunto de la reforma al Poder Judicial, que se trabajó de manera conjunta. Lo demás lo tiene que definir el mismo Poder Judicial a la luz de sus propios estatutos y principios para salvaguardar que todo sea debido al proceso que se sigue constitucionalmente. Violaciones a la Constitución. Ya se les olvidó cuántas violaciones han hecho desde tiempos inmemoriales. Y lo que se hizo fue una reforma constitucional. Y la hicieron quienes pueden hacerlo, que son los legisladores, es el Poder Legislativo. Senadoras, senadores, diputadas, diputados. Y dice Arturo Saldívar que el problema no se resuelve con la confrontación, que es lo que quisieran, dice. ¡Ja! ¡Qué bravo, Saldívar! Ustedes quisieran la confrontación política, porque buscan intereses políticos. Con razón, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: este es el hombre que puede cambiar al Poder Judicial. Ojo clínico, ojo a buen ojo, colmillo, conocimiento del tema, conocimiento del país, conocimiento del Poder Judicial. Considero que es la persona adecuada. Voy a hablar del tema porque de esto se ha hablado mucho, pero poco espacio se le ha dado a Arturo Saldívar. Dijo: bien, voy a terminar mi periodo, lo demás se lo dejo a los ministros, que ellos decidan. No, pues es que la mayoría va a decidir que te quedes otros 2 años. Y luego el presidente, ya son rollos políticos. Esos son los rollos políticos. El presidente se va a reelegir. Si es maderista el presidente AMLO, loqueras de la oposición, que buscan banderas políticas. Qué feo los corren, ¿verdad? Y qué feo los desnudan cuando entregan despensas, violentan la ley electoral. Delitos electorales que el INE ciego no ve. Amigas, amigos, vámonos a la información. Ahí tiene Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Saldívar dice: quienes ven subvertido, es decir, sometido el orden constitucional, toman la confrontación como remedio. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los conflictos entre poderes se dirimen a través de los mecanismos que la propia Constitución establece, y que de haberse confrontado, su conciencia no estaría tranquila, porque hacerlo iría en contra de mi deber y responsabilidad. ¿A qué se refiere Arturo Saldívar? El ministro señaló esto, que entrar en una confrontación política con otros poderes le restaría margen para asegurar la fortaleza institucional necesaria para que los jueces sean libres de hacer su trabajo con independencia y autonomía. En una democracia constitucional, los conflictos entre poderes se dirimen a través de los mecanismos que la propia Constitución establece. Para su defensa, entrar en confrontación política en el momento histórico que vivimos limitaría mi capacidad para desempeñar la labor que me corresponde como cabeza del Poder Judicial, según escribió en su columna en Milenio Arturo Saldívar. Saldívar lamentó que la extensión de su cargo haya opacado el fin último de la reforma al Poder Judicial, y reiteró que la adición no formaba parte del proyecto original. Sobre las críticas de las que ha sido blanco, el ministro afirmó que su posición no busca los reflectores, sino responder a su deber como juez y cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si mi principal preocupación fuera mi imagen pública y mi popularidad entre académicos y comentócratas, hace mucho que hubiera cedido a esos llamados. Nada hubiera sido tan taquillero como salir a denunciar una ruptura del orden constitucional,
pero mi conciencia no estaría tranquila, porque hacerlo iría en contra de mi deber y responsabilidad. Agregó, es paradójico que quienes aducen que el orden constitucional ha sido subvertido, a la vez afirmen que la vía para remediarlo debe ser la confrontación política. No es así. Si el orden constitucional ha sido subvertido, tenemos un tribunal constitucional que desde hace un cuarto de siglo ha contribuido de manera decisiva a la construcción de nuestra institucionalidad. Explicó que externar un posicionamiento también responde a que el Congreso de la Unión aún no concretaba la aprobación de la reforma. Hacerlo antes de la conclusión del procedimiento legislativo hubiera implicado interferir en la deliberación parlamentaria, frente a la cual los jueces debemos permanecer neutrales. Hacerlo ahora implicaría adelantar mi criterio sobre la constitucionalidad de una ley que muy probablemente deberá ser juzgada por la Suprema Corte. El Congreso de la Unión aprobó el pasado viernes las leyes derivadas de la reforma constitucional del Poder Judicial aprobada el año pasado para establecer un servicio de defensoría pública, una escuela federal de formación judicial y renovar la carrera judicial. Pero Morena y PRI en el Senado incorporaron un artículo transitorio, el famoso transitorio para la adición de Saldívar cuando termine el sexenio de López Obrador. Aunque el artículo 97 de la Constitución, bueno, ya van a empezar ahí con Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el tuit de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que como juez constitucional no me mueve la opinión que de mí se tenga, sino un sentido de responsabilidad pese a los llamados a la politización. Mi deber es mantenerme imparcial para asegurar la legitimidad de los mecanismos de control institucionales. Uno de los más fuertes defensores de esta ley, y que en su momento así lo externó en la propia Cámara de Diputados, es Cayetano García, Rubén Cayetano de Morena. Dijo esto: que tengo la autoridad moral y democrática para hablar del tema. Sería bueno preguntar entre los que se han subido aquí a postular en contra o a fijar postura en contra, si no están luchando por la reelección y permanecer aquí hasta 4 periodos sucesivos, como lo dejaron establecido en la Constitución, o de ser posible quedarse aquí eternamente. Yo decidí por mi cuenta, por principios maderistas, no reelegirme y ganar autoridad política y autoridad democrática. No vengo aquí con el rencor o con el hígado a reclamar candidaturas. No vengan aquí con falsas poses e hipocresías, grandes señores simuladores. Vengo limpio y no me gana el hígado, no me embarga tampoco el oportunismo aquí ya visto. La derecha se rasga las vestiduras al tenor de frases como ¿cómo es posible que hagan esto? Son ellos los dictatoriales, soslayan la Constitución. Es el amanecer de la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador. El silencio cómplice del ministro Saldívar, exclama conjuntamente al unísono la derecha y los intelectuales orgánicos. Perdón, los que se creen dueños del Poder Judicial Federal atacan y dicen defender la división de poderes. Que se deslinde, es un acto propio el del ministro Saldívar. ¿No les parece que su prudente silencio es institucional? ¿No les parece que su prudente silencio es precisamente por el respeto a la división de poderes, porque él representa uno de los poderes de la Unión? ¿No les parece que después del Senado nos toca a nosotros? Y luego, si... Permítame un momento, diputado. Sí.
¿Con qué objeto, diputada Carmen Albeida? Solicitarle a través de la presidencia si el orador me autoriza una pregunta. ¿Acepta usted una pregunta de la diputada Almeida, diputado Cayetano García? Sí, presidenta, con mucho gusto. Nada más termino esta parte, si me permite, como ya se está estilando. Usted me avisa, por favor, para que yo le dé la palabra a la diputada Almeida. Adelante, siga. ¿No les parece que debemos confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano de control constitucional? Aquí lo han dicho ustedes, aquí han hecho valer con sus abogados sesudos en sus despachos para interponer controversias. El asunto que es temporada electoral, y por eso es que asumen y han metido este asunto de manera mediática. Acepto la pregunta en este momento y me reservo un minuto, presidente Sauri. Tiene usted la palabra, diputada Almeida. Gracias, presidenta. Se ha hablado en este pleno de historia, se ha hecho referencia a Francia, a la guillotina, a Inglaterra, también el pasado sinuoso de la historia de nuestro país en búsqueda de justicia y de democracia en la construcción de la misma. Quisiera usted contestarme, diputado, ¿cuántas veces precisamente en esta referencia, en los últimos 35 años previos al triunfo de Morena a la presidencia, cuántas veces se violó la Constitución mexicana y de qué manera tan flagrante se manejó la Carta Magna? ¿Puedo contestar, presidente? Sauri. Presidente Sauri. Adelante con la respuesta, por favor. Aquí ha sido motivo de debate. Muchísimas veces se ha violado flagrantemente, descaradamente, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con propósitos de saquear a nuestro país, con propósitos de elevar el IVA, con propósitos de privatizar el ejido. ¿Cuándo le preguntó la oposición a nuestro país reformar la Constitución para llevar a cabo la reforma energética? Nunca. ¿Cuándo aprobaron el FOBAPROA y endeudaron a nuestro país? ¿Fue una reforma constitucional? No. Nada más que ahora, insisto, como es temporada electoral, lo magnifican. Estamos debatiendo 7 normas, 7 leyes que hablan de la carrera judicial, de el Poder Judicial de la Federación, de la ley de amparo. No es su materia. La materia es un transitorio y se rasgan las vestiduras. Bueno, pues ese transitorio tiene un destino lógico, jurídico. Presenten en su momento los instrumentos legales, las demandas, para que en pleno ejercicio de sus atribuciones, el órgano de control constitucional, que es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, lo resuelva. ¿Qué no así le están haciendo con la entrada en vigor de la ley de la industria eléctrica? En horas decretaron la suspensión junto con los jueces. Y lo mismo en otras reformas, decretaban las suspensiones vergonzosamente, con argumentos en la radicación, en la admisión de cuando se decreta la suspensión en esas resoluciones interlocutorias, prácticamente con el mismo argumento que aquí han vertido los de la derecha. Pues nosotros estamos planteando una reforma al Poder Judicial para acabar precisamente con esos vicios. Eso es lo que les está doliendo.
el fondo del asunto. Pero como cuando ellos hacían leyes, aparentemente cambiaban muchos artículos y luego ponían un transitorio, y el transitorio frenaba todo. Al revés, nosotros estamos haciendo las leyes en plenitud de facultades, como Cámara de Diputados, como Cámara Revisora. Es como cuando tú presentas una demanda, compañera diputada, se somete a la consideración de un juez, si la admite o no la admite. Tú puedes optar, si no la admite, pues te vas en quejas. Si la admite, se emplaza al demandado. Si el demandado contesta, es porque quiere, pero también puede apelar. Y luego los juicios se abren a pruebas, y hay entre medio del procedimiento sentencias interlocutorias, y se llega a la sentencia y hay una apelación, y después se puede ir al amparo, sea indirecto o directo, y después del amparo también hay recursos. Es decir, que te puedes estar pensando durante todas las etapas procesales que ya se violaron tus derechos. Y lo mismo aquí, brincan, como dice el compañero Gerardo Fernández Noroña, como chinicuiles en Comal. Brincan porque ya es el acabose de la Constitución. Hay un retroceso, son arbitrarios, autoritarios, se quieren reelegir, quieren permanecer en el poder. Bueno, ¿y el órgano de control constitucional? ¿Está de adorno o qué? Nosotros, piensen nada más, les voy a dar un dato. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo le tengo mucha confianza al presidente Saldívar. Es una opinión. A él todavía no le llega todo este proceso. ¿Cuándo le va a llegar? Cuando promulgue. Esa es otra etapa del proceso legislativo. Bueno, quería que escuchara usted la intervención magistral del diputado Rubén Cayetano, que es jurista, que sabe perfectamente de lo que habla y que establece lo que les duele de fondo. Es que ahora las cosas se hacen al derecho, no al revés. Los transitorios no son para ocultar nada, son para darle certidumbre a un procedimiento en la Constitución. No son leyes mañosas, artificiosas. ¿Qué cátedra? Tanto de Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, como de Rubén Cayetano García, jurista, catedrático, especialista en temas de carácter legal. Amigas y amigos, esta es la realidad de todo lo que han dicho. Bueno, son las mentiras de siempre. ¿Quién reforma las leyes? El Poder Legislativo. A iniciativa propia o a iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Quién resuelve las controversias? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queda claro, ¿verdad? Ok. Amigas, amigos, nos vemos más tarde. ¿Sale? Nos vemos.